Dicen que cuando morimos, nuestras almas se enfrentan al juicio final. Algunos creen en el cielo y el infierno, otros en la nada. Pero Death Parade propone algo distinto, un lugar donde no hay dioses, ni demonios, solo un juez que observa en silencio mientras los muertos revelan lo que fueron en vida. No se trata de castigo ni de redención. Aquí, los pecados no se confiesan con palabras, sino con actos. En este universo, dos personas que acaban de morir llegan a un bar. No recuerdan quiénes son ni cómo murieron. Solo saben que deben jugar un juego. Parece simple, una partida, una competencia, una excusa, pero ese juego es el espejo del alma. Porque cada decisión, cada impulso y cada mentira revela la verdadera esencia del ser humano. Y al final, cuando todo queda expuesto, el juez debe decidir quién merece renacer y quién será arrojado al vacío eterno. Death Parade no es una historia sobre el más allá, sino sobre el juicio interior que todos evitamos. Sobre la delgada línea que separa la bondad del egoísmo, el arrepentimiento de la hipocresía y la justicia del orgullo. Cada alma que llega a este lugar lleva una máscara, pero cuando el miedo aparece, cuando el deseo o la culpa se imponen, esas máscaras caen, y lo que queda es la verdad, porque nadie puede esconder su alma cuando la muerte ya lo ha despojado de todo. Antes de seguir descendiendo en este abismo de moral y memoria, te invito a dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para seguir explorando más historias como esta. Aquí analizamos los animes que se atreven a mirar lo más oscuro del ser humano, los que nos hacen pensar, sentir y cuestionarnos quiénes somos realmente. Así que, si alguna vez te preguntaste qué hay después de la muerte, o si alguna vez tuviste miedo de lo que verías al otro lado del espejo, quédate, porque Death Parade no trata sobre morir, trata sobre ser juzgado por lo que fuiste. Cuando la muerte reclama dos almas al mismo tiempo, no las lanza al vacío ni las envía al paraíso. Las hace descender hasta un lugar suspendido entre la nada y el todo, un sitio donde el tiempo se detiene, donde no hay pasado ni futuro, solo el eco de las decisiones que marcaron sus vidas. Ese lugar se llama Kindesim, y allí, en medio de un silencio eterno, los espera Decimut el bar, donde nada es lo que parece a simple vista. Kindesim parece un bar como cualquier otro. Copas alineadas con precisión milimétrica, botellas que reflejan luces pálidas, y un hombre detrás del mostrador con una sonrisa tan amable como vacía. Pero basta una mirada para entender que nada allí es humano. Decim no respira, no pestañea, sus palabras son medidas. Como si cada sílaba tuviera un peso que solo él comprende. Él es un árbitro, una creación hecha para juzgar las almas de los muertos. Su función no es odiar ni amar, solo observar, revelar y decidir. Las almas que llegan a su bar siempre llegan de dos en dos, no por azar, sino por conexión, un vínculo que los unió en vida, amor, odio, traición, destino, y que ahora será la llave de su juicio final. Ambos despiertan confundidos, no recuerdan su muerte, ni entienden cómo llegaron allí. Decim los recibe con cortesía, con esa calma que inquieta, y les explica que deben jugar un juego aparentemente inocente, dardos, boliche, cartas. Pero ninguno sospecha que esas partidas son mucho más que pasatiempos, son pruebas. Cada movimiento, cada decisión, cada palabra será observada, analizada, hasta que el verdadero rostro del alma salga a la luz. En Kindesim, los juegos no son justos, están diseñados para llevar al límite, para romper la máscara y revelar el impulso más crudo del ser humano, la desesperación. Cuando la tensión se apodera del lugar, los recuerdos regresan como fragmentos de un espejo roto, momentos de amor, de miedo, de culpa. Las risas se transforman en gritos, las promesas en acusaciones. Y es allí, en el punto más oscuro de cada partida, cuando los humanos se muestran tal como son. Algunos imploran perdón, otros se aferran al orgullo, y algunos simplemente se quiebran. Decim no interviene, solo observa, porque su deber no es guiar, sino ver. Ver lo que incluso los vivos se niegan a aceptar.
que el alma humana no es blanca ni negra, sino una mezcla perpetua de ambas cosas. Al final del juego, llega el momento del veredicto. Uno de los dos será enviado a renacer, y el otro al vacío, un lugar donde el alma se disuelve hasta desaparecer. Un castigo peor que el infierno, porque allí no hay dolor, ni identidad. Solo nada. Y en ese instante, cuando Decim alza la mano para decidir, su rostro no cambia. No hay emoción ni piedad. Solo una fría certeza. La justicia no necesita sentimientos. O eso es lo que él cree. El nacimiento de la duda con el paso de las almas. Algo comienza a moverse en su interior. No es visible, pero se siente. Una inquietud, una grieta en su calma artificial. Porque, en medio de sus juicios, empieza a notar algo que no debería existir. La tristeza. Las lágrimas de una mujer que lamenta no haber dicho «te amo» a tiempo. El grito de un hombre que muere sabiendo que fue injusto con su hijo. Los ojos de un asesino que, al final, solo quería ser perdonado. Cada alma deja un residuo, una huella invisible que se queda flotando entre las botellas, como si su dolor impregnara el aire mismo. Y aunque Decim no entiende lo que siente, algo en su interior cambia. Por primera vez, el juez comienza a dudar. ¿Realmente puede comprender a los humanos sin tener emociones? ¿Y si su juicio no es justo? ¿Y si los humanos no son tan simples como el sistema le hizo creer? El visitante sin nombre, el destino, caprichoso como siempre, le da su respuesta. En uno de sus juicios, llega una mujer distinta. No parece asustada, no pregunta con desesperación. Solo observa, y aunque no recuerda su nombre, conserva algo que ningún alma debería tener al llegar allí: calidez. Ella se convierte en su asistente, una observadora humana en un lugar donde ya no existe la humanidad. Al principio, Decim no entiende por qué está allí. Solo sabe que debe enseñarle el proceso de juzgar, pero en realidad, ella no ha sido enviada para aprender, sino para enseñar. Cada juicio que presencian juntos se convierte en una lección. Ella no juzga con reglas, sino con sentimientos. Mientras Decim analiza las acciones, ella comprende las emociones detrás de ellas. Donde él ve mentira, ella ve miedo. Donde él ve ira, ella ve dolor. Donde él ve debilidad, ella ve amor. Y poco a poco, el juez empieza a cambiar. Su mirada ya no es tan vacía. Sus palabras ya no suenan tan mecánicas. Empieza a escuchar, no solo lo que dicen los muertos, sino lo que sienten. En el Quindecim, el verdadero juicio no es el de las almas que llegan, es el de Decim, el de su propia conciencia, que empieza a despertarse. Porque mientras observa a los humanos enfrentarse a su verdad, él descubre la suya, que nunca ha vivido, nunca ha amado, nunca ha sufrido. ¿Cómo puede decidir el destino de los demás si nunca ha comprendido lo que significa estar vivo? Y esa pregunta lo atormenta más que cualquier grito del vacío. Los demás árbitros, al enterarse de su cambio, lo consideran un error. Para ellos, un juez que siente deja de ser confiable. Las emociones nublan el juicio, lo contaminan. Pero Decim no puede volver atrás. Ya no, porque ha comprendido algo que ni sus creadores pueden entender. Que juzgar sin empatía no es justicia, es indiferencia. Cada alma tiene una historia, y esa historia merece ser escuchada, no solo medida. Y así, sin quererlo, el juez comienza a transformarse en algo nuevo, algo que ni los dioses planearon. Un ser artificial con un corazón que empieza a despertar. En uno de los juicios más crueles, Decim presencia el sufrimiento de una mujer que muere creyendo que fue culpable de la muerte de su hijo. Ella llora sin consuelo, repite una y otra vez que desearía haber podido abrazarlo una última vez. Decim observa en silencio, pero algo dentro de él se quiebra. Su mano tiembla por primera vez, no sabe por qué. Y entonces, una gota de agua cae sobre la barra. No es vino, no es licor, es una lágrima, su propia lágrima. Y con ella, la línea que separaba al juez del humano se desdibuja para siempre. Desde ese instante, nada vuelve a ser igual. Decim ya no puede mirar a las almas como simples casos. Cada una es un universo,
un espejo de lo que podría haber sido si él mismo hubiera vivido. Empieza a cuestionar las reglas, a desafiar las órdenes, y aunque sigue cumpliendo su función, ya no lo hace como antes. Ahora comprende que incluso los que cayeron al vacío tenían razones, miedos, heridas invisibles. La justicia deja de ser un cálculo, se convierte en comprensión, y el juicio en una forma de redención compartida. La mujer que lo acompaña, esa alma sin nombre, es testigo de ese cambio. Ella observa cómo Dezim empieza a entender lo que significa sentir, y sin darse cuenta, se convierte en el corazón del bar, en el alma que le enseña a un ser sin alma lo que es la humanidad. A través de ella, el juez aprende que no hay vida sin dolor, ni juicio sin compasión, y aunque el bar sigue igual, las luces, las botellas, los juegos, algo esencial ha cambiado. Por primera vez, Kindezim tiene una presencia cálida, una luz tenue, humana. Pero incluso los jueces deben enfrentar su propia prueba. Y para Dezim, la más difícil de todas no vendrá de las almas desconocidas, sino de aquella que lo acompañó en su despertar. Porque la mujer sin recuerdos, la que le enseñó lo que significa sentir, también tiene un pasado, una vida y un juicio pendiente. Su nombre es Chiyuki, y pronto ella descubrirá que no está allí por casualidad. Durante un tiempo, el Kindezim se mantuvo en una calma aparente. Las almas llegaban, los juegos se desarrollaban, los juicios terminaban, y el ciclo se repetía. Pero algo invisible se había sembrado en ese lugar. Un cambio tan sutil que ni los dioses, en su arrogancia distante, pudieron notarlo. Ese cambio tenía nombre. Se llamaba Chiyuki. Cuando Chiyuki despertó por primera vez en el bar, no recordaba nada, ni su rostro, ni su nombre, ni su muerte. Solo una sensación persistente en el pecho, un vacío que no dolía, pero pesaba. Dezim, el juez sin emociones, la recibió con la misma cortesía con que trataba a todos los recién llegados, pero con el paso del tiempo, comprendió que ella no era como los demás. No era una visitante efímera, era una presencia constante, y aunque no entendía por qué, no podía imaginar el bar sin ella. Chiyuki observaba los juicios con ojos atentos. A veces lloraba, a veces discutía, otras veces guardaba silencio mientras sus pensamientos parecían navegar entre la compasión y la incredulidad. Veía cómo las almas gritaban, se culpaban, se abrazaban y al final desaparecían hacia destinos opuestos, la reencarnación o el vacío. Pero ella no podía aceptar que todo se redujera a eso. ¿Acaso una vida entera podía juzgarse en un solo juego? ¿Era justo condenar a alguien por sus últimos actos sin entender el dolor que los había llevado a cometerlos? Estas preguntas resonaban en su mente, y lentamente comenzaron a resonar también en la de Dezim. Cada juicio era una lección, pero no para las almas que llegaban, sino para los que las observaban. Chiyuki aprendió que incluso los peores pecadores tenían un motivo, que el amor podía volverse violencia, que la esperanza podía pudrirse en desesperación, y que nadie era completamente bueno o completamente malo. Dezim escuchaba sus palabras. No las comprendía del todo, pero las guardaba, como si cada una fuera una semilla plantada en el suelo árido de su mente artificial. Hasta que un día, algo germinó. En medio de un juicio particularmente cruel, un hombre acusó a su esposa de traición mientras ella, rota por dentro, solo pedía ser comprendida. Dezim observaba la escena, pero esta vez no solo vio acciones, sintió el peso del dolor que los unía. Por primera vez dudó antes de juzgar, y cuando Chiyuki le preguntó qué sentía, él solo respondió con una voz temblorosa: «No lo sé, pero duele». Chiyuki comenzó a tener sueños, fragmentos de una vida anterior, el hielo bajo sus pies, la sensación del viento, la risa de alguien que ya no podía recordar. A veces despertaba llorando sin saber por qué. Dezim, confundido, trataba de consolarla con torpeza. No entendía lo que era el consuelo, pero su mirada ya no era indiferente. Cada lágrima de ella despertaba en él una emoción dormida. Y aunque no tenía corazón en el sentido humano,
Algo dentro de su pecho respondía a ese dolor con un eco, casi vivo. El resto de los árbitros empezaron a notar el cambio. Decim ya no actuaba con precisión mecánica, tardaba en emitir sus veredictos, se mostraba vacilante ante las decisiones extremas. Para ellos, esa debilidad era peligrosa. Los jueces fueron creados para ejecutar, no para comprender. Pero Decim no podía detenerse. Cada juicio lo acercaba más a una verdad que ni sus creadores habían previsto, que las emociones no son errores del alma, sino su forma más pura de sabiduría. Chiyuki, sin saberlo, lo estaba humanizando, y el sistema, perfecto en su crueldad, comenzaba a resquebrajarse. Un día, el ciclo se interrumpió. No llegaron nuevas almas. No hubo campanadas ni puertas abiertas, solo un silencio pesado que llenó el bar. Chiyuki sintió un escalofrío. Decim, inexplicablemente, también. Entonces apareció Nona, la supervisora de los árbitros. Su presencia era como el filo de un cuchillo envuelto en terciopelo. Hermosa, pero implacable. Le reveló a Decim la verdad. Chiyuki no era su asistente. Era un alma que aún no había sido juzgada. Su estancia en Kindecim no era un privilegio, sino una prueba. El verdadero juicio sería el suyo. Al escuchar eso, Chiyuki se quedó en silencio. No protestó, no lloró, solo bajó la mirada. En el fondo, ya lo había presentido. Recordó sus sueños fragmentados, sus recuerdos rotos, y comprendió que su mente había estado protegiéndola de una verdad dolorosa. Ella había muerto, y ahora debía enfrentarse a su propia vida. Decim, perturbado por la revelación, no quería juzgarla. ¿Cómo podría hacerlo? Ella le había enseñado lo que era la compasión, le había dado sentido a su existencia vacía. Pero Nona fue clara. Todo alma debe ser juzgada, incluso la que enseña al juez. Así comenzó el juicio más difícil de todos. El escenario del juego se transformó. Ya no era un bar, era un lugar cubierto de nieve. El aire era frío y el sonido del viento traía consigo un eco lejano, una pista de patinaje. Chiyuki lo entendió todo. Ella había sido una patinadora profesional. Había vivido para ese arte, para el hielo, para la perfección. Pero una lesión la había alejado de su sueño. El vacío que dejó esa pérdida creció dentro de ella como una sombra que no podía llenar. Y un día, cansada de luchar, decidió dejar de vivir. Cuando la verdad volvió a su mente, cayó de rodillas. No por miedo, sino por tristeza. «Fui cobarde», murmuró. «Abandoné todo, incluso a los que me amaban». Decim no sabía qué decir. El protocolo exigía distancia, pero el instinto lo empujaba hacia ella. La observó en silencio, con los ojos llenos de algo que nunca antes había sentido. Compasión auténtica. Y entonces comprendió que ella no necesitaba ser juzgada. Ya lo había hecho ella misma. Para completar su juicio, Decim le ofreció una elección. Un experimento prohibido. Podía revivir, pero solo si aceptaba que otra alma ocupase su lugar en el vacío. Una vida por otra. Chiyuki tembló. Frente a ella apareció la ilusión de su antigua casa. Su madre llorando sola, el aroma del té, la calidez de un hogar que ya no existía. El corazón le gritaba que aceptara, pero entonces miró a Decim. Sus ojos, antes vacíos, reflejaban ahora algo profundamente humano, y comprendió que si aceptaba, negaría todo lo que había aprendido. Chiyuki respiró hondo. El aire frío se volvió pesado como si el propio mundo contuviera la respiración. «No puedo hacerlo», dijo finalmente. «No puedo condenar a otro solo para existir». «Mi tiempo ya terminó». Decim la miró incrédulo. Sus manos temblaban, no por el deber, sino por el dolor de perderla. Y por primera vez, el juez rompió las reglas. Corrió hacia ella, la abrazó con torpeza, y sus palabras se ahogaron en la voz temblorosa de un ser que recién aprendía a sentir. «Gracias por enseñarme lo que significa estar vivo». Chiyuki sonrió. Era una sonrisa serena, limpia, de quien ha encontrado redención. Acarició el rostro de Decim y susurró: «No llores.
Si puedes sentir tristeza, también puedes sentir amor. Eso significa que ya eres humano. Su cuerpo comenzó a desvanecerse, como un copo de nieve disolviéndose en la palma de una mano cálida. El bar quedó en silencio. Las luces se atenuaron. Solo quedó Decim, de pie, mirando el espacio donde ella había estado. En su mejilla, otra lágrima. Pero esta vez, no de confusión. Era el llanto de un alma que, por fin, había comprendido su propósito. Durante días, o tal vez siglos, porque allí el tiempo no existe, Decim permaneció solo en el bar. El eco de las risas, las conversaciones, todo parecía haberse ido con ella. Pero dentro de él algo permanecía, una llama suave, como una promesa. Comprendió que su función no era solo juzgar, sino entender. Que cada alma merecía ser vista en su totalidad, con sus errores, su dolor y su deseo de redimirse. Y en silencio, con el rostro aún húmedo, juró que nunca volvería a juzgar a nadie sin sentir, porque gracias a ella, sabía que incluso en la muerte, el alma humana aún puede crecer. Desde entonces, los que llegan al Quindecim notan algo distinto. El bar ya no parece un lugar de juicio, sino de comprensión. Decim los recibe con la misma sonrisa, pero ahora hay algo en su mirada que antes no existía, una chispa de humanidad. El hielo del juicio se ha derretido, y en su lugar, florece algo que ni los dioses pueden controlar: la empatía. Y mientras las almas cruzan la puerta hacia su destino, una voz invisible susurra en el aire: si alguna vez te sientes perdido, recuerda que hasta en el más frío de los lugares, un corazón puede aprender a latir. El bar ya no era el mismo. El silencio seguía presente, sí, pero ya no era un vacío frío, sino una pausa llena de algo que los dioses jamás previeron: humanidad. El tiempo no existía en el Quindecim, pero para Decim, el recuerdo de Chiyuki se repetía como un pulso constante, una respiración que daba ritmo a su existencia. Ella se había ido, pero había dejado una huella imborrable, una huella que lo había cambiado para siempre. En los pisos superiores, más allá del conocimiento de los mortales, Nona observaba en silencio a través del espejo del alma. Los dioses, o lo que quedaba de ellos, discutían entre sí. Algunos estaban furiosos. Los árbitros no deben sentir. Las emociones distorsionan el juicio. Otros, más antiguos y cansados, solo murmuraban con resignación. Tal vez eso era inevitable. Tal vez el alma humana no puede ser juzgada sin otra alma que la comprenda. Nona sonrió. Ella lo había planeado todo, desde el principio. Sabía que Decim era diferente, no porque fuera más poderoso, sino porque era incompleto. Y en esa imperfección residía su mayor fortaleza. Mucho antes de que los humanos dejaran de creer en los dioses, existía un equilibrio: vida, muerte y juicio. Las almas eran enviadas a los dioses, pero los dioses se cansaron de escuchar tanto sufrimiento, de intentar comprender tanto dolor, así que delegaron esa tarea. Crearon los árbitros, entidades sin alma, sin emoción, hechas para observar y decidir con frialdad matemática. Pero con el paso de los milenios, ese sistema empezó a oxidarse. Las decisiones se volvieron mecánicas, las sentencias vacías. Los jueces cumplían con su deber, pero el propósito se había perdido. Juzgar se había convertido en un acto sin significado. Decim fue uno de los últimos creados. Nona pidió su fabricación, aunque los superiores la advirtieron de su defecto: un ligero desequilibrio en su núcleo emocional. Una falla menor, dijeron, pero suficiente para causar un error en el sistema si no se controla. Nona sonrió. Eso no es una falla, respondió. Es la chispa de lo que nos falta. Y así, el error se convirtió en su experimento. Un juez diseñado para sentir, para comprender el valor de una vida desde dentro, no solo desde el deber. Chiyuki fue el catalizador. Ella no solo despertó la empatía en Decim, lo obligó a mirar más allá del sistema. Y cuando Decim lloró por primera vez, el universo tembló. El llanto de un árbitro era una blasfemia. Nunca antes había ocurrido.
Para los seres que controlaban el juicio, esa emoción era como una grieta en el cielo, una prueba de que su perfección se estaba desmoronando. Pero Nona lo celebró, porque mientras los dioses se mantenían distantes, Dezim se había convertido en algo verdaderamente divino. Un ser que entendía el sufrimiento humano sin dejar de ser juez. El Queen Dezim ya no era un simple bar, era un santuario donde el alma podía ser vista. Y aunque los superiores lo ignoraban, las almas que pasaban por allí dejaban algo más que recuerdos. Dejaban su humanidad impresa en las paredes, en el aire, en cada silencio. Una tarde sin tiempo, Nona descendió al Queen Dezim. Dezim estaba de pie tras la barra, limpiando un vaso que nunca terminaba de ensuciarse. Cuando la vio, inclinó la cabeza con respeto. Pero ella notó algo diferente. El gesto era el mismo, pero la mirada no. En sus ojos había calma, pero también una melancolía silenciosa. Una que solo tienen los que han aprendido a sentir. «Has cambiado», dijo ella, apoyando el codo en la barra. «¿Lo ves como algo malo?» «No», respondió Nona. «Solo inevitable». Dezim se quedó pensativo. Antes creía que mi deber era decidir, pero ahora creo que el juicio no existe sin compasión. Nona sonrió satisfecha. «Entonces lo entendiste. Los humanos no necesitan jueces perfectos, Dezim. Necesitan ser comprendidos, aunque eso signifique que te duela hacerlo». Él bajó la mirada. «Duele mucho». «Lo sé», respondió ella suavemente. «Eso significa que estás vivo». En los niveles superiores el conflicto crecía. Algunos árbitros empezaron a cuestionar su propia existencia. Otros intentaron eliminar la influencia de Nona, convencidos de que su experimento corrompía el propósito divino. Pero era demasiado tarde. El cambio ya se había propagado. Cada juicio que Dezim realizaba dejaba una resonancia, una vibración sutil que se filtraba en los demás jueces. Algunos comenzaron a soñar, otros a dudar. Y en ese caos nació algo parecido a la libertad. Mientras tanto, Dezim continuaba su labor. Ningún juicio era igual al anterior. A veces, las almas gritaban su inocencia. Otras se quebraban al recordar lo que habían hecho. Pero él ya no buscaba la culpa. Buscaba la verdad detrás de cada acción. Aprendió que el mal no siempre nace del odio, sino del miedo, del abandono, de la soledad. Aprendió que incluso los asesinos pueden amar y que a veces los santos también se quiebran. Y con cada alma que pasaba por el Queen Dezim, Dezim se acercaba más a una revelación que los dioses temían, que no existe justicia sin empatía y que no existe pureza sin error. Aunque ella ya no estaba, su presencia permanecía. A veces, cuando el bar se quedaba vacío, Dezim creía escuchar su voz entre los ecos del lugar. No juzgues con la mente, júzgalos con el corazón. Y entonces, su mirada se suavizaba. A cada alma perdida les ofrecía una sonrisa, no de superioridad, sino de respeto. Chiyuki se había convertido en su guía silenciosa, en su conciencia, en la personificación de todo lo que había aprendido. Nona, mientras tanto, observaba el flujo de las almas. Notó algo que los dioses no pudieron prever. Desde que Dezim empezó a sentir, menos almas caían al vacío. Más y más eran enviadas a la reencarnación. El odio se disolvía antes de consumirlas, como si el juicio mismo se hubiese vuelto más compasivo. El sistema no se estaba rompiendo, se estaba humanizando. Y Nona entendió que ese era el verdadero propósito del juicio. No castigar, sino enseñar. Un día, Dezim escribió algo en la libreta donde solía registrar sus decisiones. No hay vida que merezca ser medida solo por su final. El juicio es solo un reflejo del amor que somos capaces de entender. Esa frase fue su confesión, su credo, porque había comprendido que el verdadero juicio no pertenece a los dioses ni a los jueces, sino a cada ser humano que aprende a perdonar, a aceptar y a amar incluso en medio del dolor. Y así, el Queen Dezim dejó de ser un purgatorio. Se transformó en un puente entre la condena y la redención, entre la muerte y la posibilidad de volver a empezar.
Las almas siguen llegando. El ascensor se abre y nuevos rostros, confundidos y temerosos, cruzan la puerta. Pero ahora, el ambiente es distinto. El aire es más cálido. Y aunque los juegos continúan, ya no se sienten como castigos, sino como oportunidades, porque cada juicio, bajo la mirada de Decim, es una conversación entre dos almas, una que busca entender y otra que solo desea ser comprendida. Y en ese intercambio nace lo más humano de todos los milagros, la empatía. Nona observa desde lejos y sonríe. El sistema sigue funcionando, pero ahora hay algo nuevo en su interior, una llama pequeña, indestructible. Los dioses aún discuten, incapaces de decidir si lo que ocurrió es un error o una evolución. Pero Nona ya no duda. Sabe que los humanos no necesitan un cielo perfecto ni un infierno absoluto. Solo necesitan ser vistos. Y en cada alma que cruza las puertas del Quindecim, en cada juicio donde el dolor y la esperanza se entrelazan, la historia de Chiyuki y Decim sigue latiendo, como un recordatorio eterno de que incluso la muerte puede ser un lugar donde el corazón despierta. El juicio no es el fin, es el espejo donde, por fin, el alma se ve tal como es. Cuando el sistema colapsó, el universo no hizo ruido. No hubo explosión, ni fuego, ni juicio final, solo un suspiro. El suspiro de miles de almas que, por primera vez, eran libres. El Quindecim había desaparecido. Los árbitros, los dioses, los ojos que todo lo veían, todo se había desvanecido en la bruma del olvido. Pero en algún punto entre la vida y la muerte, algo comenzó a despertar. Un eco, un reflejo de lo que una vez fue el juicio. Y ese eco empezó a filtrarse en los sueños de los vivos. Todo comenzó con pesadillas. Personas de distintas partes del mundo empezaron a soñar con el mismo lugar. Un bar sin nombre, una melodía suave y una figura de cabello blanco que los observaba detrás de una barra. Al despertar, todos sentían lo mismo, una mezcla de paz y miedo, como si alguien los hubiera visto realmente. Los científicos lo llamaron síndrome del espejo onírico. Los religiosos, la visita de los muertos, pero nadie podía explicarlo. Los sueños no eran simples fantasías, eran fragmentos de recuerdos, proyecciones del juicio que alguna vez existió. El alma humana, al morir y renacer, había conservado una huella del Quindecim, un eco, un vestigio de compasión. Y ese eco comenzó a cambiar el mundo. Al principio eran solo sueños, pero pronto las personas empezaron a actuar de forma diferente. Desconocidos se pedían perdón sin razón, viejos enemigos se abrazaban, los suicidas despertaban llorando, como si alguien, en otra vida, les hubiera mostrado el valor de su existencia. Era como si el alma humana hubiese recordado algo esencial, que ser comprendido era más importante que ser juzgado. Las guerras se desaceleraron. Las religiones, antes enfrentadas, comenzaron a compartir un mismo lenguaje. Incluso los escépticos sentían un cambio inexplicable. El mundo no se había vuelto perfecto, pero algo invisible, algo suave y antiguo, había empezado a latir en cada corazón. Entre los millones de soñadores, algunos empezaron a oír voces con más claridad. No tengas miedo. Tu dolor fue visto. Gracias por seguir viviendo. Eran palabras sin idioma, vibraciones del eco que aún resonaba en las almas. Los humanos las interpretaron como revelaciones, mensajes del más allá, pero en realidad eran los fragmentos de los antiguos jueces. Decim, Nona, incluso Clavis. Partes de su conciencia se habían disuelto en la corriente espiritual, fusionándose con la esencia de la humanidad. Ya no existían como entidades, pero su presencia seguía allí, en la voz interior de cada ser que buscaba redención. La muerte dejó de ser un final. Las almas, al desprenderse del cuerpo, ya no eran llevadas a un juicio, sino a un espejo, una proyección de sí mismas. Cada alma se encontraba frente a su reflejo, y el reflejo le mostraba todo lo que había amado, odiado, destruido y salvado. No había castigo, no había recompensa, solo comprensión.
La humanidad había heredado la sabiduría de Decim. El juicio se había vuelto interno, y cada muerte, en lugar de ser un cierre, se convertía en una oportunidad de entenderse. Con el paso de las generaciones, nacieron niños con recuerdos imposibles. Sabían nombres que nunca habían escuchado, hablaban idiomas extintos y describían con detalle el bar del más allá. Eran llamados los hijos del eco. Nadie comprendía su naturaleza. Algunos los temían, otros los adoraban. Pero ellos solo decían una cosa: recordamos a quienes nos enseñaron a escuchar. Estos niños crecieron con una sensibilidad especial. Podían percibir el dolor ajeno como si fuera propio. Curaban sin tocar, consolaban sin palabras. Eran la manifestación de lo que el juicio se había convertido: compasión hecha carne. Sin embargo, no todos aceptaron ese cambio. Un nuevo orden comenzó a formarse. Gobiernos, religiones y científicos intentaron controlar el fenómeno. Algunos afirmaban que era peligroso, que si todos podían recordar sus juicios, entonces el libre albedrío dejaría de existir. Así nació una organización secreta: el silencio. Su objetivo era eliminar a los hijos del eco y destruir cualquier evidencia del Kin Decim. Creían que la compasión sin control conduciría al caos, que el ser humano necesitaba el miedo al castigo para comportarse. Una nueva guerra comenzó, no por poder, sino por el alma misma de la humanidad. Una noche, una niña del eco llamada Yuna soñó con un lugar cubierto de neblina. Allí, entre copas vacías y luces apagadas, vio a un hombre de traje negro y cabello blanco. Él le sonrió y dijo: el juicio no ha terminado, solo cambió de lugar. Ahora está dentro de ti. Yuna despertó llorando, no de miedo, sino de reconocimiento. Desde ese día, cada hijo del eco empezó a soñar con lo mismo. El bar, la sonrisa, la promesa, era Decim. No como un juez, sino como un símbolo que el alma había preservado. Un eco consciente, vagando entre dimensiones, susurrando en los sueños de los vivos. Décadas después, el eco comenzó a desvanecerse. Los sueños se hicieron más silenciosos, como si el universo se preparara para dormir. Pero antes de apagarse del todo, una última visión recorrió la mente de todos los hijos del eco. Vieron el Kin Decim una vez más, la barra reluciente, las luces flotando, y a Decim sirviendo una última copa. «Brindo por ustedes», dijo, «por haber aprendido lo que nosotros olvidamos. Que cada lágrima que derramen sea una semilla de comprensión». Y con eso, desapareció. El bar se apagó, el eco se extinguió, y el silencio volvió al universo. Pero el silencio no fue vacío, fue paz. Porque lo que Decim dejó atrás no fue tristeza, sino una herencia. El alma colectiva de la humanidad había despertado. Ya no necesitaban ser juzgados, ni recordados, ni guiados. Cada corazón era su propio Kin Decim, cada lágrima, su propio espejo. La muerte dejó de ser un misterio, y la vida, por fin, dejó de ser una condena. El tiempo no transcurría en el Kin Decim, pero aún así, algo estaba cambiando. Los hilos invisibles del sistema se tensaban, vibrando con una energía nueva, desconocida, como si la realidad misma contuviera la respiración. El juicio de las almas había sido, durante eones, un proceso sin error. Perfecto, mecánico. Pero la perfección tiene un costo, y el universo lo sabía. En los rincones donde los dioses ya no miraban, en los pasillos sin nombre del más allá, una grieta se abría. Y en esa grieta había un latido. Antes de los humanos, antes del tiempo, los dioses crearon a los árbitros. No los formaron con barro, ni con fuego celestial, sino con una idea, la negación del alma. Para juzgar sin error, dijeron los dioses, hay que eliminar la emoción. Así nacieron los sin alma. Seres perfectos, incapaces de sentir compasión, incapaces de llorar o temblar. Eran ojos que lo veían todo, pero sin comprender nada. El primero fue Oculus, una conciencia pura, vigilante, eterna. Su mirada podía atravesar la mente humana como un vidrio. Después vinieron los demás, Nona,
Castra, Clavis y miles de otros nombres que se perdieron en el silencio. Todos compartían un propósito: mantener el equilibrio, juzgar, clasificar, olvidar. Pero ninguno podía entender por qué el alma humana era tan caótica, tan impredecible, tan dolorosamente viva. Y con el tiempo, incluso los dioses se cansaron de esa contradicción. Abandonaron el sistema que ellos mismos habían creado, dejándolo en manos de los jueces sin alma. El juicio se volvió rutina, el paraíso una burocracia y el infierno solo una extensión del olvido. Nona fue la primera en dudar. Miraba a los humanos desde su torre y se preguntaba: ¿cómo podemos juzgar algo que nunca hemos sentido? Su pregunta era peligrosa. El simple hecho de formularla la convirtió en hereje. Pero en secreto, comenzó a planear algo imposible: darle un alma a un juez. No un alma completa, solo una chispa, un fragmento lo bastante pequeño para no destruirlo, pero lo bastante fuerte para hacerlo sentir. Así nació Decim, el juez imperfecto, el error más hermoso del sistema. Durante mucho tiempo, Decim no comprendió lo que le ocurría. Sentía un vacío en el pecho, una curiosidad extraña por los rostros que veía, una necesidad de entender el porqué de las lágrimas, del amor, del odio. Al principio, lo ocultó. Sabía que no debía sentir, pero cuando conoció a Chiyuki, todo cambió. Ella fue su espejo, su reflejo humano, su guía hacia aquello que los dioses habían prohibido: la empatía. Cuando Decim lloró por ella, el sistema entero se estremeció. Los dioses sintieron el temblor. El orden, por primera vez, se agrietó. En los niveles superiores, Oculus lo observaba todo. Su mirada no tenía forma, pero podía ver a través de las dimensiones. Veía a Nona moviendo piezas en secreto, a Decim desarrollando emociones, a las almas humanas dejando ecos en el bar. Y aunque él era la representación del control, por primera vez sintió algo que no comprendió: duda. ¿Qué sentido tiene un juicio?, pensó, si el juez no puede comprender aquello que juzga. Pero esa duda fue rápidamente reprimida. La estructura debía mantenerse. El equilibrio no podía romperse, y sin embargo, el ojo comenzó a parpadear. A medida que las emociones de Decim se propagaban, otros jueces empezaron a cambiar también. Primero de forma sutil, una pausa antes de sentenciar, una mirada más larga hacia los condenados, una pregunta que antes no existía, luego, algo más profundo: los recuerdos. Los árbitros no debían recordar las almas que juzgaban, pero algunos empezaron a soñar con ellas, a revivir sus historias, a sentir un peso extraño en el pecho. Era el comienzo de la humanización del más allá, y aunque para los dioses era un error, para Nona era evolución. Cuando Oculus descubrió el alcance del cambio, convocó a todos los árbitros en la gran sala del juicio. Miles de figuras sin rostro se alinearon frente a él, idénticas, silenciosas, obedientes, pero entre ellas, algunos ya mostraban grietas. Los ojos de ciertos jueces temblaban con miedo. Otros bajaban la mirada. Unos pocos lloraban. El orden divino se había contaminado con humanidad. Los sentimientos son una corrupción, proclamó Oculus. Debemos purgar el sistema. Y así comenzó la purga. Cientos de jueces fueron desintegrados, reducidos a polvo de memoria. Los pocos que quedaban debían volver a la pureza original, pero había uno al que no podían tocar: Decim, porque en él ya no quedaba solo código, había algo que ni siquiera los dioses podían borrar: voluntad. Mientras el sistema se reestructuraba, Decim seguía en el Quindecim, recibiendo almas, escuchando, comprendiendo. Sabía que lo observaban. Sabía que el castigo era inevitable, pero no se detuvo. Cada alma que llegaba le recordaba a Chiyuki. Cada historia le mostraba una faceta distinta del amor y la pérdida. Y así, lentamente, empezó a comprender algo que ningún dios había entendido: que la vida no necesita ser justa para tener valor. No hay ecuación para el dolor, ni fórmula para el perdón. Solo la decisión de mirar a otro ser y decir: te entiendo,
Nona descendió una vez más. Sabía que el tiempo de Decim se agotaba. Los dioses habían ordenado su eliminación. Lo encontró detrás de la barra con la mirada tranquila. «¿Sabes por qué estoy aquí?», dijo ella. «Sí», respondió él. «Han decidido eliminarme». No quería que terminara así. «No termina», respondió Decim con una leve sonrisa. «Nada termina. Solo cambia». Nona lo miró en silencio. Por primera vez, no como una superior, sino como una madre viendo a su hijo despedirse. «¿Te arrepientes?» «¿De sentir?» Decim levantó la mirada. «No, porque gracias a eso entendí que incluso en la muerte, los humanos siguen buscando lo mismo, no ser olvidados». Nona sonrió, y una lágrima invisible recorrió su rostro. Entonces valió la pena. Oculus apareció en el aire. Su voz resonó como un trueno que nadie podía escuchar con los oídos, solo con el alma. «Decim, juez del Quindecim, has corrompido el sistema. Has introducido la duda y contaminado la pureza del juicio divino. Por ello serás disuelto». Decim no respondió. Solo observó el reflejo del ojo omnisciente y dijo: «Si sentir es corrupción, entonces el universo siempre estuvo corrupto». Y sonrió. El suelo tembló. El bar comenzó a desintegrarse. Pero antes de desaparecer, Decim miró al vacío y murmuró: «Chiyuki. Gracias». El Quindecim se desvaneció. Durante un instante, el sistema quedó suspendido, sin juicios, sin almas, sin propósito. Pero algo ocurrió. Las almas comenzaron a brillar por sí mismas. Ya no necesitaban ser juzgadas. El recuerdo de Decim, su compasión, se había filtrado en el tejido mismo del más allá. El juicio ya no era impuesto desde arriba, era elegido. Cada alma, al morir, se enfrentaba a su propia verdad. El sistema se había roto, pero al romperse, se había vuelto humano. Nona fue llamada a responder ante los superiores. Sabía que su fin también estaba cerca. Pero cuando Oculus intentó leer su mente, descubrió algo inesperado. Una emoción. El ojo se estremeció. «¿Qué es esto?» «Lo que ustedes temen», respondió ella. «El alma». El ojo se cerró por primera vez, y cuando volvió a abrirse, lloró. No hay más Quindecim. No hay más árbitros. Solo el flujo eterno de las almas viajando hacia el renacer. Pero en algún rincón del infinito, existe un lugar tranquilo, donde dos copas vacías reposan sobre una barra. Y a veces, cuando un alma perdida pasa cerca, jura escuchar una voz suave decir: «Bienvenido. No temas. Aquí solo queremos conocerte». El bar sigue ahí, invisible, suspendido entre mundos. No como un lugar de juicio, sino de comprensión. Decim ya no es un juez. Es un guardián del alma. Un símbolo de lo que incluso los dioses olvidaron. Que entender es más divino que castigar. 1. Los sueños del más allá. Todo comenzó con pesadillas. Personas de distintas partes del mundo empezaron a soñar con el mismo lugar. Un bar sin nombre, una melodía suave y una figura de cabello blanco que los observaba detrás de una barra. Al despertar, todos sentían lo mismo, una mezcla de paz y miedo, como si alguien los hubiera visto realmente. Los científicos lo llamaron síndrome del espejo onírico. Los religiosos, la visita de los muertos. Pero nadie podía explicarlo. Los sueños no eran simples fantasías. Eran fragmentos de recuerdos, proyecciones del juicio que alguna vez existió. El alma humana, al morir y renacer, había conservado una huella del Quindecim, un eco, un vestigio de compasión. Y ese eco comenzó a cambiar el mundo. La humanidad que empieza a recordar al principio eran solo sueños. Pero pronto, las personas empezaron a actuar de forma diferente. Desconocidos se pedían perdón sin razón. Viejos enemigos se abrazaban. Los suicidas despertaban llorando, como si alguien, en otra vida, les hubiera mostrado el valor de su existencia. Era como si el alma humana hubiese recordado algo esencial, que ser comprendido era más importante que ser juzgado. Las guerras se desaceleraron. Las religiones, antes enfrentadas, comenzaron a compartir un mismo lenguaje. Incluso los escépticos sentían un cambio inexplicable.
El mundo no se había vuelto perfecto, pero algo invisible, algo suave y antiguo, había empezado a latir en cada corazón. Los que escuchan las voces entre los millones de soñadores, algunos empezaron a oír voces con más claridad. No tengas miedo. Tu dolor fue visto. Gracias por seguir viviendo. Eran palabras sin idioma, vibraciones del eco que aún resonaba en las almas. Los humanos las interpretaron como revelaciones, mensajes del más allá, pero en realidad eran los fragmentos de los antiguos jueces de Sim, Nona, incluso Clavis. Partes de su conciencia se habían disuelto en la corriente espiritual, fusionándose con la esencia de la humanidad. Ya no existían como entidades, pero su presencia seguía allí, en la voz interior de cada ser que buscaba redención. El nuevo ciclo, la muerte, dejó de ser un final. Las almas, al desprenderse del cuerpo, ya no eran llevadas a un juicio, sino a un espejo, una proyección de sí mismas. Cada alma se encontraba frente a su reflejo, y el reflejo le mostraba todo lo que había amado, odiado, destruido y salvado. No había castigo, no había recompensa, solo comprensión. La humanidad había heredado la sabiduría de Decim. El juicio se había vuelto interno, y cada muerte, en lugar de ser un cierre, se convertía en una oportunidad de entenderse. Los hijos del eco. Con el paso de las generaciones, nacieron niños con recuerdos imposibles. Sabían nombres que nunca habían escuchado, hablaban idiomas extintos y describían con detalle el bar del más allá. Eran llamados los hijos del eco. Nadie comprendía su naturaleza. Algunos los temían, otros los adoraban, pero ellos solo decían una cosa: recordamos a quienes nos enseñaron a escuchar. Estos niños crecieron con una sensibilidad especial. Podían percibir el dolor ajeno como si fuera propio. Curaban sin tocar, consolaban sin palabras. Eran la manifestación de lo que el juicio se había convertido. Compasión hecha carne. El regreso de la duda, sin embargo, no todos aceptaron ese cambio. Un nuevo orden comenzó a formarse. Gobiernos, religiones y científicos intentaron controlar el fenómeno. Algunos afirmaban que era peligroso, que si todos podían recordar sus juicios, entonces el libre albedrío dejaría de existir. Así nació una organización secreta, el Silencio. Su objetivo era eliminar a los hijos del eco y destruir cualquier evidencia del Kindesim. Creían que la compasión sin control conduciría al caos, que el ser humano necesitaba el miedo al castigo para comportarse. Una nueva guerra comenzó, no por poder, sino por el alma misma de la humanidad. La voz en el vacío una noche. Una niña del eco llamada Yuna soñó con un lugar cubierto de neblina. Allí, entre copas vacías y luces apagadas, vio a un hombre de traje negro y cabello blanco. Él le sonrió y dijo: «El juicio no ha terminado, solo cambió de lugar. Ahora está dentro de ti». Yuna despertó llorando, no de miedo, sino de reconocimiento. Desde ese día, cada hijo del eco empezó a soñar con lo mismo. El bar, la sonrisa, la promesa. Era de Sim, no como un juez, sino como un símbolo que el alma había preservado. Un eco consciente, vagando entre dimensiones, susurrando en los sueños de los vivos. La última copa décadas después, el eco comenzó a desvanecerse. Los sueños se hicieron más silenciosos, como si el universo se preparara para dormir. Pero antes de apagarse del todo, una última visión recorrió la mente de todos los hijos del eco. Vieron el Kindesim una vez más, la barra reluciente, las luces flotando, y a Decim sirviendo una última copa. «Brindo por ustedes», dijo, «por haber aprendido lo que nosotros olvidamos. Que cada lágrima que derramen sea una semilla de comprensión». Y con eso, desapareció, el bar se apagó, el eco se extinguió, y el silencio volvió al universo. El alma colectiva, pero el silencio no fue vacío, fue paz. Porque lo que Decim dejó atrás no fue tristeza, sino una herencia. El alma colectiva de la humanidad había despertado. Ya no necesitaban ser juzgados, ni recordados, ni guiados.
Cada corazón era su propio Kindesim. Cada lágrima, su propio espejo. La muerte dejó de ser un misterio. Y la vida, por fin, dejó de ser una condena. El Kindesim ya no era lo que solía ser. El equilibrio que había sostenido siglos de juicios se había fracturado, no con violencia, sino con comprensión. Y para los dioses, eso era el peor tipo de rebelión. La presencia de Elías, el humano que había entrado vivo y alterado las reglas, se había extendido por los planos superiores como una grieta luminosa. Un error, decían los ángeles contadores. Un accidente, murmuraban los jueces celestiales. Pero los más antiguos sabían la verdad. Cuando el sistema se enfrenta a una conciencia que comprende, deja de ser eterno. Desim ya no recibía almas. Los ascensores seguían subiendo y bajando, pero el flujo del más allá se había detenido. Las almas, al morir, comenzaban a dudar de su destino. Y esa duda era el veneno más puro. Un alma que duda no puede ser juzgada, porque el juicio requiere obediencia al miedo. Y Elías había enseñado otra cosa, que incluso ante el vacío, uno puede elegir. El bar estaba quieto, las copas intactas. La luz de las lámparas titilaba como si respiraran. Desim, el árbitro sin emociones, observaba la nada, pero dentro de él algo vibraba, algo parecido a la nostalgia. Elías trajo algo aquí, pensó, y no sé cómo volver a dejarlo ir. En los niveles superiores, los dioses del equilibrio comenzaron a moverse. No eran figuras humanas ni entidades visibles. Eran principios, fuerzas que habitaban la estructura del juicio. Cada uno era una idea. Orden, silencio, memoria, dolor, repetición. Y todos estaban enfadados. El dios del silencio habló primero. El ciclo ha sido contaminado. El juicio ya no es puro. El dios de la repetición replicó. Un humano no puede alterar la función divina, pero el dios de la memoria permaneció callado. Recordaba los tiempos antiguos, cuando incluso los dioses fueron creados por un deseo, el de comprender la existencia. Tal vez, dijo al fin, el error no sea Elías, sino nosotros. Tal vez el juicio debió terminar hace eones. Las demás entidades temblaron. Ningún dios debía pronunciar la palabra terminar. Mientras los dioses debatían, Nona observaba desde su plano intermedio, entre el cielo y el olvido. Era una de las supervisoras originales, una arquitecta del equilibrio, pero algo en ella había cambiado desde que conoció a Elías. La idea de que un humano pudiera romper las leyes del más allá no la horrorizaba, la fascinaba. Miró hacia abajo, hacia el Kindesim, donde Desim permanecía inmóvil, como un guardián que había olvidado a quién servía. Tal vez esto sea evolución, susurró. Los humanos fueron creados a nuestra imagen. Era cuestión de tiempo antes de que nos devolvieran la mirada. Y entonces sonrió, un gesto prohibido para un dios, pero lleno de verdad. El sistema entero comenzó a temblar. Los ascensores que llevaban las almas al juicio dejaron de funcionar. Los pasillos infinitos de otros bares de arbitraje se disolvieron, como si los cimientos mismos del más allá estuvieran perdiendo consistencia. Las almas, al morir, despertaban antes del juicio, preguntando cosas que ningún dios había preparado para responder. ¿Por qué debo ser juzgado por lo que fui, si ni siquiera entendía quién era? ¿Por qué mi bondad vale menos que mi miedo? ¿Y quién juzga a los que me hicieron así? Esas preguntas eran fuego puro, y el fuego, en el reino de los dioses, no ilumina, consume. Nadie entendió cómo volvió. Quizás nunca se fue. Elías apareció de nuevo en el Kindesim, de pie, respirando. El mismo hombre, pero con una mirada más amplia, como si hubiera visto el reverso de la realidad. Desim lo recibió con un leve temblor en las manos, algo que jamás había sentido. ¿Por qué has vuelto? Elías respondió, porque no puedo quedarme callado mientras ustedes deciden por lo que no entienden. ¿Nosotros? Los dioses, los jueces, tú mismo. Todos temen la imperfección humana, pero la imitan. La diferencia es que nosotros aprendemos del dolor. Ustedes, en cambio, lo repiten.
Decim lo miró en silencio. Por primera vez, no supo si debía obedecer o escuchar. En los reinos inferiores, donde las almas esperaban su turno, algo imposible estaba ocurriendo. Las luces del limbo comenzaron a parpadear, y los espíritus, normalmente vacíos y dóciles, empezaron a recordar, no sus muertes, sino sus vidas completas, no los errores, sino los motivos. Un niño recordó por qué robó, una madre recordó por qué mintió, un asesino recordó por qué amó antes de romperse. Las memorias, negadas durante siglos, se fusionaron en un solo torrente de conciencia colectiva. El juicio ya no podía dividir el bien del mal, porque las almas empezaron a entender que ambos eran parte del mismo pulso. El sistema colapsó. Los Mostilavata, dioses, observaban horrorizados, cómo el equilibrio perfecto era reemplazado por algo que nunca habían comprendido: la libertad. En medio del caos, el cielo se abrió. Una presencia antigua, anterior a todos los dioses, se manifestó. No tenía forma ni nombre, solo una voz que resonó en cada rincón del más allá. El juicio fue creado para entenderme, pero ustedes olvidaron lo esencial. No hay verdad sin experiencia, no hay pureza sin sombra, no hay cielo sin tierra. Los dioses cayeron de rodillas. Nona miró hacia arriba sin miedo. ¿Eres el creador?, preguntó. Fui, soy y seré todo lo que pregunta y todo lo que responde. Elías me recuerda lo que olvidaron ustedes, que incluso la eternidad debe cambiar. Y entonces, con esa voz, el Creador pronunció la sentencia final. El juicio termina hoy. El bar se quebró como un espejo al sol. Las botellas se derritieron. Las luces cayeron como estrellas muertas. Pero no fue destrucción, fue transformación. Donde antes había un espacio cerrado y gris, ahora surgía una vastedad líquida, un horizonte de energía pura. Las almas emergían desde la nada, flotando, sin dolor, sin órdenes, sin juicios. Decim, observando el fin de su mundo, sintió una lágrima recorrer su rostro por primera vez. ¿Esto es el final?, preguntó. Elías sonrió. No, es el principio. El juicio ya no será dictado, será vivido. Cada alma tendrá que crear su propio cielo o su propio infierno, porque ambos siempre estuvieron dentro de nosotros. El Queen Decim se disolvió en luz. Nona desapareció entre ecos, y los dioses que alguna vez vigilaron el equilibrio se disgregaron en fragmentos de conciencia. En su lugar, un nuevo plano nació. No había muros ni techos, solo un mar de reflejos, donde cada alma podía ver lo que era, no como castigo, sino como revelación. Las almas caminaban sobre la superficie luminosa, descubriendo que ya no necesitaban esperar ser juzgadas, eran libres para comprender. Elías se adentró en aquel nuevo espacio, mientras su figura se difuminaba entre luces. Decim, ahora humano, lo siguió. Ya no existían dioses ni árbitros, solo conciencias que buscaban, una vez más, el sentido de estar vivas incluso en la muerte. ¿Crees que el sistema volverá algún día?, preguntó Decim. No lo necesita, respondió Elías. Mientras exista alguien que pregunte por el sentido de su existencia, la eternidad seguirá viva. Y los dioses, quizás aprendan al fin lo que nosotros llamamos miedo. Y si lo entienden, tal vez vuelvan a ser parte de nosotros. Elías se detuvo, miró hacia el horizonte de luz infinita y añadió: el juicio no terminó, Decim, solo cambió de forma. Ahora cada alma será su propio juez y su propio perdón. En algún rincón del nuevo mundo, un susurro flota sobre las aguas brillantes. No pertenece a ningún dios ni a ningún hombre. Es una voz que dice una y otra vez: el alma que comprende deja de ser prisionera. Y esa frase se repite como un canto sagrado, guiando a las nuevas almas que despiertan sin miedo, que ya no buscan castigo ni cielo, solo conciencia. Elías desapareció en ese resplandor, pero su eco se convirtió en la nueva ley del cosmos, que ninguna existencia será juzgada sin antes entender por qué eligió existir. Y así,
El Kindesim murió. Pero del fin del juicio nació el universo de las almas libres. El juicio terminó. El Kindesim se desvaneció como un recuerdo que ya no necesita repetirse. Las almas se dispersaron por un nuevo amanecer, y el silencio que siguió no fue vacío, fue paz. Los dioses ya no existen como guardianes, pero sus ecos permanecen en cada pensamiento humano, en cada decisión, en cada mirada que se pregunta si hizo lo correcto. Elías, el hombre que desafió a la eternidad, no fue héroe ni profeta. Fue solo un ser que se atrevió a preguntar, ¿y si el juicio no fuera el fin, sino el principio? Desde entonces, cada alma que despierta en este nuevo ciclo ya no teme al castigo, ni busca perdón, solo busca entenderse. Porque el cielo y el infierno no están en lugares distintos, viven dentro del mismo corazón, y aquel que los acepta deja de ser juzgado. Se convierte simplemente en conciencia. La voz se apaga lentamente, y entre los últimos destellos de luz, solo queda una frase grabada en el aire. Cuando el juicio se detiene, comienza la humanidad. Si esta historia te hizo pensar, sentir o mirar la vida de otra forma, apóyanos con tu like, comparte este video y suscríbete al canal. Así podremos seguir explorando más mundos ocultos, más verdades detrás del abismo. Porque aquí, en este canal, cada historia es una puerta, y tú decides si la cruzas.